Bien, hablamos ahora de esta integral en una sola variable, y para ello vamos a introducir primero lo que es el área, ¿ok? Y después, digamos, de una forma un poco distinta digamos, alternativa, como comenté al principio, a lo que es eh, a los conceptos, las definiciones que hemos visto acerca de él. Ok. Entonces, primero, quiero decir lo siguiente. Primero, vamos a definir que vamos a decir que dos conjuntos, en este caso DR2, son conjuntos que no se solapan. Si sus interiores son disjuntos. Es decir, el interior de A intersectado con el interior de B es vacío. ¿Ok? Entonces, fíjate que acá esto significa que estos conjuntos pueden cortarse, realmente que no se solapen no quiere decir que no se corten, sino que cuando yo considero el interior de los conjuntos, ellos ahí sí que no se cortan. Entonces, por ejemplo, uno podría considerar, qué sé yo, un conjunto de esta forma, no sé, algo así, y otro conjunto acá, y se cortan ellos dos en este borde. ¿Ok? Ellos son conjuntos que sí se cortan, hay veces sí se cortan, solo que cuando uno considera el interior y por lo tanto ya no está considerando los bordes y los intersectan, ahí la intersección es vacía. En ese caso, esos interiores no se cortan. ¿Queda claro lo que es lo que significa lo que significa que no se solapan? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora definido ya este concepto, sea S un subconjunto de R2. Vamos a suponer que es acotado. Ok. El área decimos que el área de S es A, es alfa. Vamos a llamarle alfa. Ok. Sí, solo sí, dado epsilon positivo, existen dos cosas. La primera es una colección finita
a llamarle R1 prima hasta R sub K prima de rectángulos que no se solapan. Cada uno de ellos contenido en S, y que satisface esta propiedad. La suma desde K igual 1 hasta, más bien desde I igual 1 hasta K, de las áreas de estos rectángulos es mayor que alfa menos epsilon. ¿Okay? Y una segunda condición, pero aquí me estoy dando cuenta de que me faltó definir algo antes de dar esta definición. Déjenme colocar eso acá. Antes de esta definición yo debí decir lo que era el área de un rectángulo, porque fíjense que acá lo estoy usando, ¿no? Entonces, dado un rectángulo, digamos R, de la forma AB por CD, R2, su área la denotamos como ADR y está definida como el producto de la base por la altura de B-A por D-C. Esa es el área, la definición que me faltaba dar. Este es el área de un rectángulo. Y el área de un conjunto en general correspondería a esto. ¿Okay? Como dice que el área va a ser alfa, si existe, si dado epsilon positivo, existe una colección de rectángulos que no se solapan, unos R sub K, una colección finita. Cada uno de esos rectángulos contenido en S, con la propiedad de que la suma de estos rectángulos, de las áreas de estos rectángulos, sobrepasa a alfa menos epsilon. ¿Sí? Y eso pasa para cada epsilon, existe una colección correspondiente, ¿no? Al epsilon, que depende, esta colección depende de epsilon. Y además, también existe otra colección existe otra colección finita R1, vamos a llamarle segunda, hasta R sub L segunda. En este caso, no tienen que ser eh, rectángulos que no se solapan. Estos rectángulos, cuando los unimos, okay, los unimos, contienen a S. Y además, lo que ocurre en este caso, más bien es que la suma de las áreas de estos rectángulos es menor que alfa más epsilon. Entonces,
la situación es esta, ¿no? Yo tengo el conjunto, digamos, este es mi conjunto S. Voy a copiar ese mismo acá. Y por un lado, pues tengo rectángulos que no se solapan por acá. No sé cómo son estos. Ok. Lo cierto es que todos ellos están contenidos acá en S. Estos son los R1', R2', etcétera, ¿no? Tal es que cuando yo sumo las áreas de todos estos, ¿ok? La diferencia entre estas áreas, la suma de esas áreas y el área y el alfa, el que se supone que es el área de S, la diferencia entre ellas dos, fíjense, esto menos alfa o alfa menos, lo que vamos a tener aquí es que alfa menos esta suma, la suma desde i igual 1 hasta acá, de las áreas de R sub i prima es menor que epsilon. O sea, la diferencia entre estas dos áreas es menor que epsilon. Fíjense que por el hecho de que los rectángulos R', R1', R2', etcétera, son rectángulos que están contenidos en S y no se solapan, la suma de todos ellos no va a sobrepasar el área de S, no va a sobrepasar a alfa. Esto que está acá es positivo. ¿Ok? Y entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es aproximar a este conjunto, al área del conjunto S por medio de la suma de estas áreas. ¿Ok? En cambio acá la situación es un poco distinta porque lo que tenemos es que digamos, estos rectángulos eh, contienen, la unión de todos ellos contienen a S. Aquí tengo R1 segunda, R2 segunda. Entonces, cuando uno une todos estos rectángulos, okay, lo que ocurre es que ahora la suma de las áreas de todos esos rectángulos menos el área del conjunto S no sobrepasa a eso. Ahora, eso es lo que corresponde a esta desigualdad. Okay. Entonces, por un lado, lo que estamos haciendo es considerar, eh, considerar rectángulos que están dentro de eso, que no se solapan y cuya área, la suma de las áreas, eh, la diferencia entre eso y alfa es más pequeño que epsilon, ¿okay? Pero por otro lado estoy considerando estos otros, ¿okay? Tales que la diferencia entre estas dos también va a ser más pequeño que epsilon. Entonces estoy aproximando, lo que estamos diciendo es que estamos aproximando por un lado, el área alfa la estamos aproximando por medio de sumas de áreas de rectángulos contenidos en el conjunto S, y por otro lado lo estamos aproximando por estas sumas de áreas de rectángulos cuya unión contiene S. Bueno, aquí dibujé los rectángulos más grandes, debí dibujar un poco más pequeños, pero en realidad lo importante es que la diferencia, primero que la unión de todos esos contiene S y la diferencia entre estas dos cosas es menor que epsilon. ¿Okay? Entonces, por supuesto, al igual que en el caso 1, aquí voy a poner 2 de otra manera, en el caso 1 y en el caso 2, estos rectángulos, cuántos rectángulos necesito y cómo son, dependen de epsilon. ¿Okay? Si el epsilon es más pequeño, cada vez más pequeños, entonces estos que están acá tienen que ser cada vez como más finos, digamos, para poder aproximar de una mejor manera al área de S por medio de la suma de estos rectángulos que están dentro del conjunto S. ¿Okay?
Y de la misma forma, estos rectángulos R de segunda deben ser más finos para que la suma de sus áreas no sobrepase demasiado al alfa. Okay, que la diferencia entre estas dos cosas sea más pequeña que el epsilon estándar. Entonces, en ese caso, cuando esto es así, uno dice que el conjunto tiene área. Okay, el conjunto va a tener área y bueno, el área va a ser igual a alfa. No es esto una, digamos, una definición, la definición usual, la definición que se le da al concepto de área. Digamos, bueno, en realidad yo creo que en ningún curso de cálculo como tal uno define con, con esta terminología, y yo no sé si con alguna otra, formalmente el concepto de área. Aquí lo estamos haciendo, estamos definiendo en esencia lo que estamos haciendo. Si uno lo piensa un poco, es definir este concepto por medio de un límite. ¿Okay? Este límite se puede pensar como, o sea, el área, una observación acá, es que alfa se puede pensar como el supremo de todas las posibles sumas de áreas de rectángulos que están contenidos, tal que resuelve como antes, ¿no? Y igual 1 hasta acá, tal que resuelve prima, digamos R. 1 hasta RK prima, son conjuntos que no se solapan contenidos en S. ¿Okay? Y este supremo se puede ver como un límite, porque básicamente uno lo que podría pensar es que aquí estamos considerando todos los rectángulos y cada vez, por ejemplo, podría, en este otro espacio, podría tomar otro rectangulito y otro más, de tal manera que no se solapen, voy rellenando eso con rectángulos, ¿sí? Y entonces la suma de esto, de estas áreas va creciendo, ¿okay? Pero está acotada por el conjunto S, no va a sobrepasar a S, ¿okay? Digamos, los conjuntos no van a salirse de S. Entonces allí vamos a tener en realidad un supremo, ¿sí? Porque este conjunto va a estar acotado, por estar acotado tiene supremo, y ese supremo va a ser precisamente el área. Esa es la forma como uno podría pensar esto. Y también, de la misma manera, como consideramos o pensamos esto como el supremo, podremos pensar a alfa, el área, como el ínfimo de esta suma. ¿Ok? El área de R sub i segunda, tal que R sub i. Bueno, aquí no son eh, conjuntos nada más, sino rectángulos. ¿Ok? Son rectángulos contenidos en esto, no son solamente, no cualesquiera conjuntos, sino rectángulos. Y aquí R sub i segunda, eh, desde R1 hasta R sub K, hasta R sub L, igual 1 hasta L. Son rectángulos tales que la unión de estos rectángulos contiene S. S está contenido en la unión desde
T igual 1 hasta L de R sub I segundo. Ok. No sé si está clara la idea. O sea, es solamente una definición lo que estamos dando, ¿ok? No es más que eso. Sí, profe, sí está claro. Bien. Entonces, uno podría dar esto como una definición formal. Entonces, fíjate que la situación es la siguiente. Por qué pensar en esto así? ¿Por qué definir esto como lo hemos hecho? Bueno, porque si te das cuenta, la situación es que en el caso de que nosotros queremos estudiar más adelante, que será mañana que estudiemos ese caso, de lo que pasa en RN, ya no solamente en R2, la situación es que a mí me gustaría, pues, dar una definición de lo que sería, en el caso de RN, el volumen en n dimensión. El volumen de un conjunto n-dimensional, o más que n-dimensional, de un conjunto que está dentro de RN. Ok, aquí estamos hablando del área, que sería la medida, en este caso, de un conjunto en R2, y me gustaría ver cómo definir el área, lo que correspondería al área, en ese caso no sería área, sino que le llamaremos volumen, de un conjunto en Rn. Y entonces, la idea es tratar de seguir precisamente esta definición, porque a partir de esta definición, nosotros podemos ver algunas de las propiedades. Primero, bueno, podemos definir lo que es una integral en R, integral que ustedes ven en un curso de cálculo integral, se puede definir por medio del concepto que acabamos de introducir, ¿okay? De manera que ese mismo concepto llevado a el contexto de RN va a poder, nos va a permitir definir también lo que sería la integral en el caso de n variables. ¿Okay? Esa es la idea de introducir un concepto como este, ¿okay? Que podría parecer raro, ¿verdad? No lo es tanto, es bastante natural, ¿okay? Y que nos va a ayudar después al cálculo a introducir el concepto de integral en R. ¿Okay? Bueno, bien. Ok, puede ser, se puede ver, vamos a ver, usando estas propiedades o esta definición más bien, uno puede ver las siguientes propiedades. La primera propiedad corresponde, eh, vamos a llamarle P1, corresponde a la siguiente. Si S y T son subconjuntos de R2, que hasta ahora seguimos en R2, eh, tienen área, ¿ok? Y S es subconjunto de T, entonces
el área de S es menor o igual que el área de T. Okay. La propiedad 2 establece que si tenemos dos conjuntos, este conjunto de R2, son conjuntos que no se solapan, y que tienen área, entonces así también es S unido con T, okay. Y además el área de esta unión es la suma de las áreas. Okay. La propiedad 3 establece que si S y T son congruentes, es decir, ser congruente significa que uno de ellos, cualquiera de los dos realmente, es obtenido del otro por la aplicación de un movimiento rígido en R2. Ok, por la aplicación de un movimiento rígido. Eso lo que significa que sean congruentes es esto, que básicamente ser congruentes es que yo puedo mandar a un conjunto en el otro aplicando traslaciones, simetrías o rotaciones. Ok, entonces eso es lo que es un movimiento rígido. Ok, una traslación, una simetría o una rotación o composiciones de estas cosas. En realidad hay un poco más. Uno define un movimiento rígido esencialmente como una transformación del espacio en sí mismo, en este caso de R2 en R2, que no cambia distancias, ¿ok? Que mantiene las cosas, digamos, con las mismas medidas. Entonces, o sea, grosso modo es eso, ¿no? O sea, estoy dando eh, un concepto o una definición informal de eso. O sea, pero para ser más formales, uno lo que hace es definir transformaciones de R2 en R2 o de R3 en R3, si estuviéramos en el espacio, o de Rn en Rn en general, ¿sí? Que son estas transformaciones rígidas, que son básicamente isometrías. ¿Ok? Las isometrías lo que hacen es preservar las distancias. Que si la distancia desde un punto, digamos, X hasta un punto Y, es esta, entonces la distancia entre sus imágenes sigue siendo la misma. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que sería un movimiento rígido. ¿Ok? Pero en nuestro caso, lo que nos importa por ahora es que se trata de
que un conjunto es enviado en el otro, se puede transformar en el otro a través de un movimiento rígido, de una traslación, rotación, simetría o composiciones de estas. ¿Ok? Entonces, si S y T son congruentes y S tiene área, lo mismo pasa para T. Y además, sus áreas son iguales, como es de esperar, ¿no? La propiedad 4, para la propiedad 4, si R es un rectángulo, esta pudimos colocarla como propiedad 1, que es la más sencilla de todas. Entonces, bueno, si R es este rectángulo, CD, entonces su área no es más que B menos A por B menos C. Esto es básicamente, bueno, es la definición que tenemos arriba, ¿no? Pero bueno, estamos colocando aquí como propiedad 4 y que dije que pudimos colocarla como propiedad 1 porque es básicamente la definición. Si S es este conjunto, si definimos a S como el conjunto de los puntos X y Y en R2, sabes que X está en AB y Y está entre 0 y f de X, donde f es una función continua. Vamos a ver. F desde este conjunto AB en R es continua. Y no negativa. Entonces S tiene área. Fíjense que lo que estamos diciendo, estas son las propiedades que tenemos. Para estas propiedades, una cosa acá. Estas propiedades son las propiedades que uno esperaría del área. ¿Okay? Que si un conjunto está contenido en otro, pues, y tienen área ambos, entonces las áreas una va a ser más pequeña que el área de la otra. El área del conjunto más pequeño, que es su conjunto del otro, debe tener área menor. Si tengo dos subconjuntos que no se solapan, entonces el área de la unión es la suma de las áreas, y bueno, por supuesto la unión va a tener área. ¿Okay? Que si esto tenemos conjuntos congruentes, que básicamente son el mismo conjunto, las dimensiones de las medidas del conjunto no cambian, entonces las áreas tienen que coincidir. Eso también es algo que uno debería esperar, ¿no? Del, del comportamiento de esta función área. Que si uno tiene un rectángulo, bueno, esta es la definición, el área es producto de la base de la longitud de la base por la longitud de la altura. Okay, y el caso, la propiedad 5 corresponde básicamente a una propiedad acerca de la integrabilidad en lo que
nosotros, digamos, ya funciones integrables, en el caso de una variable, de lo que sería esta propiedad 5 sería básicamente el hecho de que las funciones continuas son integrables, ¿sí? Porque lo que ocurre en este caso es que esta, este conjunto S no es más que el conjunto, la región que está por encima del eje X, entre A y B y por debajo de la gráfica de la función F. ¿Ok? Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo es que el conjunto que está acotado por la gráfica de F, el eje X y los lados, la recta X igual a A y X igual a B, ese conjunto tiene área. Y que ese conjunto tenga área, en esencia es lo que nosotros conocemos como la definición de que F sea integrable en el conjunto AB. ¿Ok? Entonces, fíjate, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo de cómo se demuestran estas propiedades. Eh, Déjame ver si hay como ejercicio, estos están como ejercicio de estas propiedades. No son difíciles realmente de demostrar a partir de la definición. Quizás la más complicada es la última propiedad, ¿no? Que esto va a tener áreas. Pero bueno, vamos a demostrar, por ejemplo, la prueba de la propiedad 2. ¿Cómo mostraríamos esto? Bueno, yo sé que estos dos conjuntos, S y T, son conjuntos que no se solapan. ¿Ok? Que no se solapan, como habíamos dicho, lo que significa no es que no se cortan, sino que sus interiores no se cortan. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea es que como S y T tienen área, ¿ok? Eh, digamos que las áreas son alfa igual a de S y beta igual a de T, para no hablar de eso a cada rato, como a de S y a de T, sino alfa y beta. Sabemos que dado epsilon positivo, existe primero, vamos a llamar rectángulos R1' hasta RK', ¿sí? Rectángulos que no se solapan, vamos a poner así, eh, una colección finita eh, y una colección finita de estos rectángulos y otra colección finita de esta colección finita
rectángulos que no se solapan tampoco, que vamos a llamar Q1' hasta Qm'. ¿Ok? Tales que, porque para el conjunto S existen esta colección finita de rectángulos, tales que todos estos rectángulos de R sub I' están contenidos en S, y la suma y alfa menos la suma de estas áreas de igual 1 hasta K es menor que epsilon medios. ¿Ok? Y cada uno de los Q sub I' está contenido en S, en T, perdón, en este caso en T, y la suma, la diferencia entre beta y esta suma es menor también que epsilon medio. ¿Ok? Entonces, claramente, bueno, esta es la primera parte. ¿Ok? Y la segunda parte corresponde a los rectángulos que contienen, cuya unión contiene a S y a T en cada caso. Bueno, acá, en esta primera parte, antes de pasar a la segunda parte, entonces claramente R sub I y R sub I' y las Q sub I', cualquiera de los dos, de las dos colecciones finitas, o sea, cualquiera de los rectángulos en estas colecciones finitas está contenido en S unido con T, ¿sí? Porque los R sub I están contenidos en S y los Q sub I' están contenidos en T. Entonces, evidentemente, todos esos rectángulos están contenidos en la unión. Y además, la diferencia, gracias a estas dos desigualdades, la diferencia entre alfa más beta y la suma de de estas áreas, desde igual 1 hasta K de las áreas de R sub I' más estas otras, eh, es menor que epsilon. Entonces, fíjense que debido a que para S existen estos rectángulos que no se solapan, ¿ok? Bueno, en realidad aquí deberíamos aclarar una cosa, ¿no? Fíjense que no dije, pero debí decir, voy a decir en este momento esto siguiente. Estos rectángulos de R sub I' son rectángulos que no se solapan y cumplen con esta propiedad. ¿Ok? Los Q sub I' son rectángulos que no se solapan y cumplen con esta propiedad. Es evidente que los R sub I con los Q sub I tampoco se solapan. ¿Y por qué no se solapan? Porque estos que están acá, todos están contenidos en S. Y por otro lado, estos que están acá, todos están contenidos en T. Y S y T son conjuntos que no se solapan. Eso decía en la propiedad 2. S y T son conjuntos de R2 que no se solapan. Entonces, evidentemente, entonces, note que R sub 1' hasta R sub K', después de Q sub 1' hasta Q sub M' son rectángulos que no se solapan. Simplemente porque ellos están contenidos, bueno, en principio
entre los R sub I, ellos no se solapan porque así están tomados. ¿Okay? Los R sub I no se solapan, entre los Q sub I tampoco se solapan. Porque, bueno, y ellos entre los R y los Q no se van a solapar porque R sub 1 prima hasta R sub K prima son estos son rectángulos que no se solapan. Q sub 1 prima hasta Q sub M prima también son rectángulos que no se solapan. Y claramente entre ellos tampoco se van a solapar, porque lo que ocurre es que el interior de Q sub I, fíjense, cuando uno quiere ver que no se solapan, lo que quiere ver es que la intersección de los interiores no es vacía. Bien, la intersección de los interiores es vacía. Entonces, cuando uno toma R sub I prima a este, le toma el interior, ¿verdad? A este R sub I prima, le tomas el interior. Y eso lo intersectas con Q sub J prima, el interior de este. Eso está contenido en, como R sub I prima está contenido en S, entonces el interior de este está contenido en el interior de S, y el interior de este está contenido en el interior de T. Pero estos son vacíos, se intersectan en el vacío, son disjuntos estos dos interiores, por lo que entonces R sub 1 hasta R sub M hasta R sub K primas todos con los Q sub 1 hasta Q sub M primas son rectángulos que no se solapan. ¿Eso está claro? Sí, profe. Entonces, aquí lo que tenemos, fíjate, Carlos, lo que tenemos es que hemos construido a partir de la colección finita de rectángulos que no se solapan, R sub 1 prima, R sub K prima, y de la otra colección de rectángulos que tampoco se solapan, Q sub 1 prima hasta Q sub M prima, hemos construido una colección, esta que está acá, finita también, de rectángulos que no se solapan, ¿okay? Que todos ellos están contenidos en esta unión, y además la diferencia entre alfa más beta y la suma de las áreas de todos estos rectángulos es menor que epsilon. Eso por un lado. Pero en la segunda parte tenemos algo similar. ¿Okay? Tenemos que existe también una colección finita para, vamos a llamar R sub 1 segunda. Vamos a poner aquí esto así. En el caso de la parte 2 de la definición, en la parte 2 de la definición tenemos que también existe una colección finita, pero ahora hay rectángulos que no tienen por qué no solaparse, porque están, cuya unión contiene S y la otra unión contiene T. Entonces existe
una colección finita también no, con esto. A esta la vamos a llamar R1 segunda hasta R J segunda, ok. Y otra colección finita, Q1 segunda hasta Q sub P segunda de rectángulos, tales que S está contenido en esta unión, ok. Y además, la diferencia entre la suma de las áreas de estos rectángulos y alfa es menor que epsilon medios, y en el otro caso de los otros rectángulos, P está contenido en esta unión, bueno, hasta J hasta P de no las R sino las Q. Y segunda, okay. Y además se cumple que algo parecido a lo que está arriba, la suma desde igual a 1, pero ahora hasta P de las áreas de los rectángulos Q y segunda, menos beta es menor que epsilon medios. Entonces, tenemos que ese unido con T está contenido en esta unión, en la unión de estos rectángulos de R sub I segunda con los rectángulos Q sub I segunda. ¿Okay? Y además, pues claramente la suma de estas áreas la diferencia entre la suma de estas áreas y alfa más beta es menor que epsilon. Entonces, si vemos lo que hemos conseguido y vemos la definición de área que está por acá, habíamos dicho que el conjunto tenía área si dado epsilon existían rectángulos que no se solapan, que estaban todos contenidos en S con esta propiedad, okay. Que era lo mismo básicamente que esta propiedad que está acá, okay. Y una colección finita de rectángulos, no necesariamente no solapados, okay, cuya unión contiene a S, al conjunto, y cuya diferencia entre esta área y alfa es menor que epsilon. Entonces, fíjense que lo que tenemos es que el alfa más beta acá cumple con la propiedad de área que tenemos en la definición. Cumple que tenemos que existe una colección finita de subconjunto de rectángulos que no se solapan, que contenidos todos en el conjunto S1T, que son esta colección finita que construimos, tales que la suma de esas áreas, la diferencia entre alfa más beta y la suma de las áreas de todos estos rectángulos es más pequeña que epsilon. Y también una colección finita de rectángulos que están, cuya unión contiene a S unión T. Okay. Esta sería
Estos serían los rectángulos R1 hasta RJ segundas y Q1 segunda hasta Q segunda. Serían la unión de todos estos rectángulos, esa colección sería la colección que estamos considerando, cuya unión contiene a ese unión T, y además la diferencia entre la suma de las áreas de estos rectángulos y alfa más beta es menor que esto. Entonces el alfa más beta está cumpliendo con la propiedad, con la definición de área. ¿Okay? Entonces acá podemos concluir a partir de esto que efectivamente el área de S unión T es igual a alfa más beta, que es lo que queríamos mostrar. ¿Okay? Una observación más, una observación que es más bien un ejercicio. Pruebe que si S tiene área, esta es una. ¿Ok? ¿Por qué coloco esto como ejercicio en este punto? Bueno, porque resulta que el área, nosotros acá lo que hemos mostrado es que alfa más beta cumple con la definición que vimos arriba de área. ¿Okay? Pero para que esa definición no tenga ambigüedad y sea una definición que esté bien definida de lo que es el área, ¿sí? Entonces uno tiene que esta es la unicidad de ese valor que hemos llamado área. ¿Okay? Porque aquí estamos diciendo, bueno, como el alfa más beta cumple con esa definición, alfa más beta tiene que ser el área. Pero eso es así si uno sabe que el área es única. ¿Sí? Cuando existe, el área tiene que ser única. No existe más de un valor que satisfaga esa definición. ¿Okay? Pero eso, bueno, no es difícil de ver. ¿Está clara la demostración? Sí, profe. Bien. Bueno, demostraciones similares se pueden hacer para el caso de la propiedad 1, de la propiedad 3. En el caso de la propiedad 3, básicamente la cuestión es que cuando uno tiene, fíjate, en la propiedad 3, la situación es así. Si tú tienes unos rectángulos, digamos, en la parte 1 de la definición, una colección finita de rectángulos que no se solapan, que cumple con la propiedad requerida en la parte 1, esos rectángulos, como S y T son congruentes, esos rectángulos, cuando los transformo por medio de esa transformación rígida, del movimiento rígido, ¿ok? Van a ser los rectángulos que sirven para el conjunto congruente T. ¿Okay? Entonces, es decir, las imágenes de estos rectángulos por medio de la transformación rígida son los que me van a servir para ver que T también tiene área. ¿Okay? Que es lo que pide mostrar la propiedad 3. Ver que S que T tiene área a partir del hecho de que S tiene área y que las dos áreas son iguales. ¿Okay? Entonces, básicamente, la propiedad 3 se demuestra considerando un movimiento rígido cualquiera, ¿okay? Y ese movimiento rígido va a transformar estos rectángulos en los correspondientes para T, ¿okay? Y esos van a ser, esas imágenes van a ser, o va a constituir, digamos, a la colección de rectángulos que no se solapan que yo necesito para ver que se cumple la parte 1 de la definición para el conjunto T. ¿Okay? Y lo mismo pasa con la parte 2 de la definición. O sea, lo que necesito es transformar los rectángulos y está. Esta propiedad 5 es la propiedad que yo pienso que es más complicada de demostrar. ¿Okay? Pero bueno, vamos a asumir como cierta esta propiedad 5, no la vamos a mostrar, pero yo te pido que, o a los tres, que muestren las otras propiedades, ¿sí?
muestran la propiedad 1, la propiedad 3, básicamente. La propiedad 4 es una definición, viene de la definición. La propiedad 5 la vamos a dejar así. Aunque después probablemente mostremos esa propiedad. ¿Ok?